Probablemente seré el primer ministro de Relaciones Exteriores polaco en la historia en decir esto, pero aquí va. Temo menos al poder alemán de lo que empiezo a temer a la inactividad alemana. Y como quizá ya lo hayan adivinado, esa cita fue cortesía de un ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, en este caso el señor Radosław Sikorski. El ministro hizo esa declaración durante su primer mandato en 2011, pero sus preocupaciones siguen siendo plenamente vigentes en 2026. El señor Sikorski había expresado una paradoja preocupante que ya discutimos en un video anterior en abril de 2025, el hecho de que Alemania, a pesar de sus sólidas bases económicas, financieras e industriales, puede que no esté cumpliendo con su parte en lo militar. Las fallas de Berlín para cumplir con las cuotas presupuestarias de defensa de la OTAN y su falta de modernización de las Fuerzas Armadas pueden debilitar a los socios orientales de la alianza y debilitar al continente europeo en su conjunto. Pero en nuestro video de abril pudimos presentar un nuevo factor, la llamada bazooka fiscal, que permitió al gobierno alemán aumentar su gasto militar. Bueno, más de un año después, es momento de volver a ver cómo está la nación más poblada de la Unión Europea y averiguar si la bazooka ha puesto a las Fuerzas Armadas alemanas en el camino hacia el rearme. ¿O terminó teniendo todo el poder explosivo de un pedo mojado? El video de hoy es patrocinado por CyberGhost VPN. Una rápida dosis de realidad. El modo incógnito en realidad no protege tu privacidad. Tu proveedor de internet, tu lugar de trabajo, incluso el Wi-Fi al que estás conectado, todavía pueden rastrear lo que haces en línea. Ahí es donde entra CyberGhost, y no es una herramienta de nicho tampoco. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20.000 excelentes reseñas en Trustpilot, es una de las mejores VPN que existen. Encripta tu conexión y redirige tu tráfico a través de servidores seguros en más de 100 países, así que lo que haces en línea se mantiene privado. También puedes cambiar tu ubicación en un par de clics, lo que significa acceder a contenido con restricciones geográficas en plataformas como Netflix o Prime Video, o incluso encontrar mejores ofertas en línea, dependiendo de desde dónde estés navegando. Funciona en todos los dispositivos principales y puedes usarlo en hasta 7 al mismo tiempo, así que todo está cubierto. En este momento, usando mi enlace, puedes conseguirlo por solo $2.03 al mes, más 4 meses gratis, lo que equivale a un 84% de descuento. También hay una garantía de devolución de dinero de 45 días, así que puedes probarlo sin riesgo. Puedes verlo en cyberghostvpn.com/warfronts. Y ahora volvamos al video de hoy. Un esfuerzo moral. La reforma de la bazooka fiscal fue iniciada en marzo de 2025 por el entonces líder de la oposición, Friedrich Merz. El 6 de mayo, más de 2 meses después de las elecciones federales, el señor Merz fue elegido canciller, apoyado por una coalición de la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata. Y dejó claro desde el principio que la seguridad y la defensa serían centrales en su agenda al introducir lo que definió como un cambio cultural estratégico. Este cambio consistiría en transformar a Alemania de una potencia regional reactiva y mediocre a un actor militar líder, proactivo y confiable en Europa. Para señalar este compromiso, Merz creó un Consejo de Seguridad Nacional dentro de la Cancillería Federal, algo inédito en la Alemania de posguerra. Pero, sobre todo, el canciller y su gabinete se han asegurado de que las Fuerzas Armadas reciban mayores niveles de financiamiento para cumplir con los objetivos de la OTAN. El 13 de febrero de 2026, el canciller alemán Friedrich Merz inauguró la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich, pronunciando un discurso que puede interpretarse como una redefinición del papel de Alemania en la seguridad del continente europeo. El señor Merz expresó muy claramente que, cito, el orden internacional basado en derechos y reglas había sido abiertamente definido por el poder y la política de las grandes potencias. Este orden, por imperfecto que fuera, incluso en su mejor momento, ya no existe en esa forma. Fin de la cita. En otras palabras, ahora vivimos en un mundo en el que la fuerza es la que manda. Podría decirse que esto siempre ha sido así, al menos desde que el tipo peludo en la cueva de al lado aprendió por primera vez a afilar un palo. Pero el punto principal detrás del discurso del canciller era que, desde el final de la Guerra Fría, las potencias europeas habían delegado gran parte de su fuerza a su hermano mayor y aliado de la OTAN al otro lado del Atlántico. Merz aún extendió una mano amistosa a Washington, invitando a Estados Unidos a reparar y revivir juntos la confianza transatlántica. Pero al mismo tiempo, el canciller indicó que su país hablaba en serio sobre invertir más en su defensa y en convertirse en una potencia regional capaz de luchar eficazmente junto a sus aliados de la OTAN con o sin la intervención de Estados Unidos. Después de la conferencia de Múnich, el punto sobre el rearme fue enfatizado aún más por el general Carsten Breuer, inspector general de las Fuerzas Armadas alemanas, la Bundeswehr. El general Breuer define la necesidad de un fortalecimiento militar como un esfuerzo con una dimensión moral, citando, el rearme no es belicismo. Es la acción responsable de naciones decididas a proteger a su gente y preservar la paz. Fin de la cita. Para recapitular, Merz y Breuer ha dejado claro que el gobierno quiere rearmarse, no hay duda de eso.
Y la bazuca fiscal, que requirió una enmienda a la Constitución, ha asegurado que el dinero, en teoría, debería estar disponible. Pero quedan varias preguntas. ¿Qué papel se espera que juegue Alemania si estalla otra vez la guerra en el continente? ¿Y tendrá la capacidad y la habilidad para cumplir con ese papel? Mientras se invierten miles de millones de euros en la Bundeswehr, ¿podrá Alemania reunir el número necesario de tropas y una capacidad industrial adecuada? E incluso si todos los elementos materiales están en su lugar, ¿estarán los alemanes dispuestos y lo suficientemente motivados para tomar las armas? El futuro de toda la alianza de la OTAN, o al menos de sus miembros europeos, podría depender de la respuesta a esas preguntas. Plan operativo Alemania. Ahora, según funcionarios de defensa alemanes, los países de la OTAN en el continente pueden esperar ir alegremente a la guerra a partir de 2029, siendo su adversario más probable, por supuesto, Rusia. Para esa fecha, el ejército de Moscú podría haber reunido la fuerza necesaria para atacar a una de las repúblicas bálticas, Finlandia o Polonia. Un movimiento así activaría el artículo 5 del tratado, que exige que todos los Estados miembros intervengan en defensa de su aliado. En ese escenario, ¿qué papel jugaría la Bundeswehr? La Marina probablemente entraría en combate en el mar Báltico, enfrentándose a unidades navales rusas o bloqueando puertos vitales como Bartitsk. Se confiaría en la Fuerza Aérea para proteger el espacio aéreo nacional, así como para unirse a sus aliados más cerca de la frontera rusa en ataques de avanzada. En el muy poco probable caso de que las fuerzas rusas arrasaran Polonia, el ejército defendería las orillas occidentales de los ríos Oda y Dniester. De lo contrario, las unidades del ejército podrían desplegarse más cerca de las líneas del frente para apoyar a sus aliados de la OTAN. De hecho, una de esas pequeñas unidades ya está posicionada en Lituania como parte de una presencia avanzada reforzada. Pero el papel principal que se espera que cumpla el ejército alemán y el país en general es el de actuar como un centro logístico, una base de operaciones para coordinar y asignar refuerzos y suministros a las fronteras orientales de la OTAN. El papel tomará la forma de una gigantesca operación logística conocida como el Operation Plan Germany, conocido como OPLAN-DO, para abreviar, presentado en noviembre de 2025, que es un título realmente malo. Los planos del plan definen con detalle minucioso cómo 800.000 soldados alemanes y aliados, junto con el personal de apoyo, serán movilizados y transportados hacia el este junto con su gigantesca carga de suministros. El plan mapea todos los puertos, ríos, carreteras y ferrocarriles necesarios para mover esa masa de personas y equipo, destacando los nodos principales y cómo serán protegidos de ataques directos o sabotaje. El OPLAN-DO fue finalizado en marzo de 2023 por un equipo de planificadores bajo el mando del jefe del Comando Territorial, el teniente general Andrei Bodeman, encargado de todas las operaciones en el territorio nacional. El plan se había mantenido en secreto inicialmente, pero hay buenas razones para hacerlo público. Como lo declaró un alto oficial militar anónimo al Wall Street Journal, cito, «El objetivo es prevenir la guerra dejando claro a nuestros enemigos que, si nos atacan, no tendrán éxito», lo cual está muy bien. Les dejamos saber a nuestros enemigos que si atacan, seremos capaces de movilizar 800.000 soldados en tiempo récord. Y una vez que sepan eso, podrían llegar a la conclusión de que, después de todo, la guerra está sobrevalorada y tal vez todos deberíamos relajarnos en su lugar. El pequeño inconveniente es que las 1.200 páginas meticulosamente elaboradas de OPPLNDU pueden no hacerse realidad como se pretendía. Los ejercicios militares realizados en septiembre y noviembre de 2025 expusieron graves fallas dentro de la infraestructura de transporte de Alemania y en la capacidad de la Bundeswehr para responder a obstáculos imprevistos. Hablando de infraestructura, una parte considerable de ella data de la época de la Guerra Fría. Berlín estima que una quinta parte de la red de autopistas y más de una cuarta parte de los puentes necesitan algún tipo de reparación. Y aunque parte del bazooka fiscal es un gran paquete de dinero para gastar en infraestructura, esas mejoras tomarán tiempo en realizarse. Si los baches pueden detener columnas de camiones de suministro, ¿qué tal reabastecer por mar entonces? Bueno, el problema es que según la Federación de Puertos Marítimos Alemanes, el gobierno necesitaría invertir más de 15.000 millones de euros para modernizar y reforzar las instalaciones de atraque en los puertos del Mar del Norte y del Mar Báltico de Alemania. La red ferroviaria también es propensa a algunos accidentes graves, como lo demuestran no los ejercicios, sino hechos reales. El 25 de febrero de 2024, un barco de carga holandés chocó accidentalmente contra un puente ferroviario que cruza el río Junta, en el noroeste de Alemania. Por suerte, el operador ferroviario Deutsche Bahn levantó rápidamente un puente temporal, pero luego, en julio, un segundo barco fue y chocó contra ese nuevo puente también. Y, para colmo. Y bueno, esos puentes dañados eran el único enlace ferroviario que daba servicio al puerto de Nordenham en el Mar del Norte, que en ese entonces era la única terminal en la región autorizada para recibir envíos de municiones destinados a Ucrania. En otras palabras, los dos incidentes de choque interrumpieron durante semanas el suministro vital para las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Si la red ferroviaria alemana depende tanto de unos cuantos puntos críticos, ¿qué podría pasar durante una confrontación a gran escala en las fronteras de la OTAN? La amenaza de sabotaje dirigida contra puntos clave es una pesadilla constante. De hecho, en los últimos años, los ferrocarriles alemanes han sido blanco de actos de incendio provocado, que podrían no ser simplemente vandalismo aleatorio. De hecho, en octubre de 2025, un tribunal de Múnich encarceló a un hombre por planear sabotear la red ferroviaria en nombre de Rusia. Este tipo de acciones no siempre requieren saboteadores en el lugar, ya que pueden llevarse a cabo de manera segura utilizando drones. Cuando se trata de derribar drones sospechosos u hostiles sobre territorio alemán, esta responsabilidad seguía recayendo en las autoridades policiales hasta hace poco. Pero una enmienda de febrero de 2026 a la Ley de Seguridad de la Aviación reasignó la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Según la nueva legislación, la Bundeswehr estará autorizada a derribar drones si es necesario en apoyo de los estados federales y las fuerzas policiales estatales, si esta es la única manera de evitar un incidente particularmente grave. Fin de la cita. Las Fuerzas Armadas podrán hacerlo gracias a sus recientes compras en noviembre de 2025 y febrero de 2026 que las equiparon con el sistema de misiles Defender, anteriormente conocido como el pequeño misil antidrone, y con el misil Drone Hammer, guiado por láser y de bajo costo. Pero volvamos a esos ejercicios militares. A finales de septiembre, el Comando Territorial Regional de Hamburgo llevó a cabo Red Storm Bravo, un ejercicio destinado a simular el desembarco de tropas de la OTAN y su despliegue eficiente hacia el este. Se esperaba que la columna militar avanzara de manera continua sin contratiempos, pero pronto empezaron a aparecer las fallas. Se empezaron a formar brechas entre los vehículos cada vez que tenían que cruzar una intersección, lo que retrasaba a toda la columna. Los planificadores también se deleitaban atormentando a los pobres soldados en el terreno, lanzándoles obstáculos como un ataque simulado de drones y una protesta escenificada por activistas contra la guerra. En total, la columna Red Storm Bravo logró cubrir menos de 10 kilómetros en 2 horas. Eso es 5 kilómetros por hora. Eso es más o menos la velocidad a la que camina una persona. Este ejercicio en particular no involucró otro escenario muy realista. Si el ejército ruso llegara a avanzar, digamos, en Polonia, probablemente miles y miles de refugiados cruzarían la frontera hacia Alemania, saturando su red de transporte. Los ferrocarriles, carreteras y puentes tendrían que lidiar con masas de personal armado viajando de oeste a este, mientras que masas de civiles en pánico escaparían en la dirección opuesta. Como lo afirmó Claudia Mayor, jefa de iniciativas de seguridad transatlántica en el grupo de expertos German Marshall Funds, cito, los refugiados y los refuerzos estarían llegando desde direcciones opuestas. Los flujos necesitarían ser canalizados, lo cual la Bundeswehr no puede hacer sola, especialmente mientras está combatiendo. Y Mayor tiene razón, la Bundeswehr no puede encargarse de todo. Por eso, el cerebro detrás de Oplandur, el general Bodemann, ha tomado algunas medidas preventivas sensatas, solicitando la ayuda del sector civil. Los hospitales, las fuerzas policiales, las agencias de ayuda en desastres, así como el operador de la Autobahn, cooperarán con el ejército para asegurar el tránsito fluido de las tropas y los refugiados civiles en caso de que se materialice el peor escenario posible. También se han incorporado contratistas privados. El gigante fabricante de armas Rheinmetall, por ejemplo, suministrará al gobierno campamentos temporales por un valor de 260 millones de euros equipados con duchas, estaciones de combustible y cocinas. Claramente, la Bundeswehr necesitará más equipo que solo duchas móviles para defender su territorio. ¿Pero podrá Berlín pagar la cuenta? Mucho dinero contra la burocracia. Ahora, el gasto en defensa siempre ha sido un tema delicado, ya que Berlín constantemente no ha cumplido con los objetivos de la OTAN. Como recordatorio, hasta 2024 se esperaba que los miembros de la alianza comprometieran el 2% de su PIB al presupuesto de defensa, y una quinta parte de ese presupuesto debía destinarse a la inversión en equipamiento. Después de la cumbre de La Haya en junio de 2025, la proporción se incrementó del 2% al 5%. Durante años, sin embargo, Alemania no solo no logró alcanzar estos objetivos, apenas logró levantarse del sofá. En 2022, Berlín destinó el 1.49% de su PIB a la defensa. Pero tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el entonces canciller Olaf Scholz anunció el Zweitenwende, o punto de inflexión en las políticas exteriores y de seguridad de su país. El señor Scholz se comprometió a aumentar las inversiones en defensa y lanzó un fondo especial por valor de 100.000 millones de euros. Fue gracias a este fondo que en 2024 Alemania pudo destinar 76.000 millones de euros a la defensa, el 1.9% de su PIB, muy cerca del objetivo de la OTAN. Y unos 15 de esos jugosos miles de millones se destinaron a equipamiento según los requisitos de la OTAN. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, a finales de 2025, Alemania había gastado 92.000 millones de euros en defensa. Lo que es aún más impresionante es que unos buenos 22.000 millones de euros de esa cantidad se destinaron a investigación, tecnología y equipamiento.
Eso representa el 26% del presupuesto de defensa, lo que significa que la Bundeswehr ha superado la meta de equipamiento del 20% establecida por la OTAN. El principal beneficiario de esta cascada de inversiones fue la Fuerza Aérea, ya que unos 10.000 millones de euros se destinaron a la adquisición y mantenimiento de diversas aeronaves. El Ejército de Tierra y la Marina también se beneficiaron con un total de 7.000 millones de euros en nuevo equipo. Pero una buena parte, unos 4.2 mil millones de euros, se destinó a una partida indicada como mando y digitalización. Esto abarca inversiones en inteligencia artificial, tecnología cuántica, comunicación satelital y vehículos no tripulados. Claro, esos presupuestos pueden parecer insignificantes comparados con las enormes sumas asignadas por Washington, Pekín y Moscú, quienes pueden menospreciar a Berlín y reírse con presupuestos de cientos de miles de millones de dólares. Pero la cuestión es que ahora Alemania es el cuarto país que más gasta en defensa del mundo. Y el impulso de rearme parece imparable. Según cifras oficiales del Ministerio Federal de Defensa, su presupuesto para 2026 superará los 108.000 millones de euros. Para 2029 se espera que las arcas de defensa cuenten con 152.000 millones de euros, lo que se proyecta equivaldrá al 3.5% del PIB. El objetivo final es alcanzar esa proporción del 5% para 2035. Es un plan ambicioso, y es justo preguntarse si Berlín podrá cumplirlo considerando que el Fondo Especial de Scholz se agotará para finales de 2027. Como mencionamos, el canciller Merz ya abordó el tema mediante la bazuca fiscal al reformar el llamado freno constitucional a la deuda, que puso un límite a la deuda para el gasto en defensa. Su gobierno ha podido crear un nuevo fondo especial para infraestructura y neutralidad climática, conocido como SUVIK. Ahora que hemos aclarado que Alemania está desembolsando una cantidad considerable de dinero, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿La base industrial local podrá mantenerse al ritmo de la demanda? Ahora, en teoría, el sólido sector industrial de Alemania debería ser capaz de suministrar a la Bundeswehr todo el equipo que necesita. Pero aún así, se requiere una intervención fuerte y proactiva por parte del gobierno para asegurarse de que la legendaria ingeniería y manufactura alemana se aproveche al máximo. El 4 de diciembre de 2024, el gobierno alemán adoptó la Estrategia Nacional de Seguridad e Industria de Defensa, diseñada para fortalecer la industria de defensa nacional, fomentando la autosuficiencia y la innovación. Muy claramente, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha declarado que, cito, es crucial para la capacidad de defensa de Alemania contar con nuestras propias empresas de defensa innovadoras y eficientes. La estrategia industrial se desarrolla en 6 principales campos de acción. Fortalecer tecnologías clave como la inteligencia artificial y los sistemas de armas no tripulados, vinculando lo civil y lo militar, la investigación y desarrollo y las startups. Diversificar las cadenas de suministro mientras se promueve la adquisición a proveedores locales y de la Unión Europea, reducir la burocracia, atraer talento al sector de defensa y asegurar el acceso al capital. Sin embargo, según comentaristas como el Royal United Services Institute, la estrategia puede no ser capaz de superar rápidamente la aún insuficiente capacidad industrial. Uno de los 6 campos de acción en la estrategia industrial exige adquirir materiales y sistemas de proveedores alemanes o europeos. Y esto tiene perfecto sentido, ya que un ejército fuerte y sostenible solo puede beneficiarse de una industria de defensa nacional. El problema es que la capacidad industrial actual puede que no sea capaz de entregar la cantidad y calidad de materiales que requiere la Bundeswehr. El problema de capacidad ya se está abordando mediante la compra de material de otros países de la Unión Europea y la expansión de las operaciones de los fabricantes a esos países. Otra solución para mantener la producción dentro de las fronteras alemanas sería reconvertir las líneas de ensamblaje automotriz para la construcción de sistemas de armas. Esa sería una solución brillante, considerando que los otrora legendarios fabricantes de autos alemanes han estado tambaleándose ante el golpe de las importaciones chinas. Por lo tanto, los inversionistas podrían verse tentados a desviar su capital de empresas como Volkswagen hacia fábricas de armas, pero no es tan fácil matar 2 pájaros de un tiro. Para empezar, la mano de obra calificada en el sector automotriz requerirá una amplia capacitación antes de pasar de ensamblar Golfs y Cayennes a tanques Leopard. La conversión de fábricas definitivamente no es barata, y los inversionistas podrían necesitar apoyo de los bancos, pero la regulación actual impide que muchos de ellos inviertan en empresas de defensa. El Dr. Robert Braul, director general de la empresa de materiales avanzados Faber-Coat, ha señalado otra falla crítica en un artículo para el European. La configuración del propio sistema de adquisiciones puede afectar la calidad del equipo suministrado a la Bundeswehr. En opinión de Braul, el sistema está sesgado a favor de un pequeño grupo de contratistas bien establecidos con gran poder de cabildeo. Los funcionarios públicos están acostumbrados a trabajar con estas empresas y, por lo tanto, pueden inclinarse a confiarles contratos por familiaridad en lugar de por calidad. Cito, no es raro que la gente confíe en quienes conoce bien. Pero este momento exige que las decisiones de adquisición se tomen en función de lo que funcione mejor, no de lo que resulte familiar. Fin de la cita.
Por lo tanto, el sistema actual puede impedir que los recién llegados creativos, innovadores y rentables siquiera participen, mucho menos que ganen en el proceso de adquisiciones. E incluso, si a esas startups se les invita a competir contra los grandes, pueden desanimarse debido a un proceso de adquisiciones excesivamente lento, atado a largos periodos de pruebas y aprobación, así como a kilómetros de burocracia. El elemento humano. Mientras la Bundeswehr lidia con problemas de adquisiciones, también tiene que enfrentar una escasez crónica de personal, pero, para darles crédito, los militares están haciendo lo mejor posible para solucionar el problema. En 2023, alrededor de 43.000 hombres y mujeres se enlistaron en las Fuerzas Armadas. En 2024, el número de nuevos solicitantes aumentó a más de 51.000, un incremento del 18.5%. Este aumento llevó el número total de tropas activas a 181.174 para finales de 2024. Ahora, esto representó una ligera disminución en comparación con el número de personal activo al final de 2023. Y esto podría sonar contraintuitivo. Si los nuevos reclutas aumentaron en un 18.5%, entonces ¿por qué los números totales realmente bajaron? Bueno, esto se explica por el hecho de que varios miles de soldados se retiraron del servicio activo en el periodo intermedio, y los nuevos reclutas no pudieron compensar completamente la escasez. Después de todo, el ejército alemán es una fuerza voluntaria, ya que abolió el servicio militar obligatorio en 2011 y las nuevas generaciones quizá no se sientan atraídas por una vida en uniforme. Por eso el gobierno alemán consideró volver a introducir el servicio militar obligatorio. Bueno, algo así. El 5 de diciembre de 2025, el Bundestag, el Parlamento alemán, aprobó un proyecto de ley diseñado para aumentar el número de efectivos de la Bundeswehr. Según la nueva ley, el servicio militar voluntario será recompensado con un mejor salario, haciéndolo más atractivo para los posibles reclutas. El objetivo es aumentar el número de tropas de los actuales 183.000 a al menos 260.000 efectivos activos y 200.000 reservistas para el año 2035. Si la Bundeswehr no logra cumplir con esas cuotas, solo entonces el Parlamento podrá activar el servicio militar obligatorio. Aún así, no será un reclutamiento universal. La idea es pedir a todos los hombres dentro de un cierto grupo de edad que indiquen su interés en el servicio militar. Solo si lo hacen, serán sometidos a pruebas de aptitud y entrevistas de reclutamiento. Esto nos lleva a otra preocupación persistente. ¿Está realmente interesada la sociedad alemana y dispuesta a contribuir a los esfuerzos de defensa? El espectro político está bastante dividido sobre el tema, con partidos que se oponen al rearme en ambos lados del espectro. Los partidos más comprometidos con el rearme son la Unión Demócrata Cristiana del canciller Merz y su partido hermano, la Unión Social Cristiana. Pero sus compañeros de coalición, el Partido Socialdemócrata de centroizquierda, están divididos entre las corrientes Halcón y Paloma. La última está mejor representada por un miembro del Parlamento, Ralf Stegner, cuyo principal argumento es que aumentar el presupuesto de defensa podría reducir los fondos asignados a los programas sociales. Y si eso sucede, los votantes descontentos podrían darle la espalda a la coalición gobernante e inclinarse por la extrema derecha. Hablando de eso, el partido más popular en este espacio es definitivamente AfD, o Alternativa para Alemania, que presume del 26% del voto popular. AfD es ferozmente nacionalista y por lo tanto no debería tener problema con que Alemania se convierta en una potencia militar regional. De hecho, los miembros del Parlamento de AfD no se opusieron al proyecto de ley de conscripción de diciembre de 2025, pero el partido se ha opuesto a la provisión de ayuda militar a Ucrania y, en general, favorece una mejora de las relaciones con Rusia, incluyendo el levantamiento de las sanciones contra Moscú. Por lo tanto, no se oponen al rearme en sí, sino más bien a un rearme contra Rusia. Ahora, incluso los votantes centristas pueden estar poco entusiasmados con las últimas reformas de Merz. Como explicó el coronel retirado Sonka Mararens, ahora investigador en el Instituto de Política de Seguridad de la Universidad de Kiel, citando, «La cultura estratégica de Alemania ha sido no tener una cultura estratégica. No existe una mentalidad de guerra, y muchos jóvenes todavía no entienden por qué necesitamos un ejército fuerte». Fin de la cita. Según Mararens, a los votantes alemanes les importan más los asuntos internos que la política militar y exterior, y aunque sean conscientes de las amenazas internacionales, generalmente, cito, son ambivalentes respecto al uso de la fuerza. Las opiniones de los exoficiales han sido confirmadas por una serie de encuestas realizadas por la organización sin fines de lucro More in Common. Su encuesta de 2025 encontró que el 74% de los encuestados alemanes estaban preocupados por el estallido de una guerra en Europa en los próximos años. Alrededor del 66% de los encuestados también indicaron que Alemania ya no podría ni debería depender de la asistencia militar de Estados Unidos. Sin embargo, esos mismos ciudadanos encuestados eran escépticos sobre que Alemania asumiera un papel de liderazgo militar en Europa, y solo alrededor del 29% de ellos consideraba que, cito, los medios militares pueden ser necesarios para resolver conflictos internacionales. ¿Escuchaste eso? Ese es el sonido de toda Europa del Este, poniendo los ojos en blanco colectivamente.
Una encuesta aparte realizada por el Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales de la Bundeswehr encontró que el 11% de los adultos menores de 50 años estarían dispuestos a tomar las armas para defender su país. Puede ser alarmante saber que solo 1 de cada 10 adultos estaría dispuesto a defender su patria, pero las matemáticas son contundentes. Nos dicen que el 11% de los alemanes menores de 50 equivale a aproximadamente 1.8 millones de personas. Y eso es casi 4 veces la cantidad objetivo de personal activo y reservista establecida para 2035. En resumen, podemos resumir el sentimiento general de la gente en las calles como una realización sombría de que, sí, se podría poner feo en un futuro cercano. Y si ese fuera realmente el caso, la mayoría de la población esperará que se logre una solución pacífica. De no ser así, parece que la mayoría de los alemanes no tomarán las armas con entusiasmo. ¿Y sinceramente realmente puedes culparlos? Mira, nosotros en Warfronts no somos quienes para hablar. Hemos apoyado durante mucho tiempo el rearme europeo y que los estados de la OTAN paguen su propia parte. Ninguno de nosotros es veterano. Ninguno de nosotros se ha enlistado ni se ha puesto en peligro voluntariamente. A menos que cuentes aquella vez que Somalia amenazó con meternos a la cárcel. Todavía estoy esperando esa citación judicial. Chicos, por favor, adelante. Pero hay algo a lo que definitivamente no le tenemos miedo, y es decir, la verdad obvia sobre el rearme. Y el factor obvio aquí es que fortalecer la capacidad de defensa y las capacidades militares de tu nación y dejar que tu posible enemigo lo sepa es la mejor manera posible de prevenir una guerra y preservar la paz. Para citar al autor romano del siglo IV, Flavio Vegecio, que desee la paz, prepárese para la guerra. La sociedad alemana y sus representantes electos pueden estar divididos sobre el tema del rearme, y la nación alemana en su conjunto puede no tener apetito por la guerra. Pero si soportan prepararse para ello, comprometiéndose seriamente y dejando que tanto sus aliados europeos como Rusia vean que van en serio, entonces puede que nunca más tengan que pelear una guerra. Protege tu privacidad, mantente seguro, desbloquea contenido global. Consigue CyberGhost VPN ahora con un 84% de descuento más 4 meses gratis, sin riesgo, con una garantía de devolución de dinero de 45 días. Haz clic en el enlace de la descripción y comienza a proteger tu vida digital hoy mismo. Gracias por vernos.